Bueno, buen día. El principal objetivo de nuestro proyecto es asesorar a la empresa en cuanto a la importación de monitores para computadores desde Taiwán hasta Colombia. ¿Por qué escogimos Taiwán? Principalmente porque es un país en donde se exporta demasiado el tema de la tecnología y también se produce demasiado en el país lo que son chips informáticos, monitores para computadores. Por lo tanto, a nivel mundial es un país muy reconocido por generar este tipo de comercio. Vamos a iniciar con la planeación logística. En este caso, hicimos una investigación muy larga en cuanto a las empresas que se encuentran en Taiwán, en este caso pues la ciudad de Taipei, para ver cuáles empresas nos podían a nosotros proveer este tipo de productos. Encontramos que ASUS es una de las mayores fabricadoras y creadoras de este tipo de hardware informático. Con ello, tipificamos nuestro primer producto, el cual son unos monitores de 24 pulgadas más o menos, los cuales tienen una calidad de 1020 por 1080 píxeles. Como ya lo mencionamos, son monitores de 24 pulgadas, los cuales pueden tener un peso de 4 kilogramos y unas dimensiones físicas de 55 centímetros de ancho, 40 de alto y 5 centímetros de profundidad. Gracias a la información de estas dimensiones, calculamos los centímetros cúbicos en volumen, los cuales nos dan más o menos por cada monitor 11.000. Desde ahí empezamos a entender un poco más el tema de los contenedores para poder hacer los cálculos de cuántos monitores podemos llevar en los contenedores que nos ofrece la vía marítima. Optamos por FCL ya que al importar una gran cantidad de tecnología podemos tener muchísima más seguridad de tener el contenedor todo para nosotros sin que se pueda abrir en otra parte. Por lo tanto, se sella en el origen y se sella en destino. El peso máximo del contenedor más grande en el que se puede transportar FCL encontramos que es de 40 pies. Por lo tanto, podría resistir un peso más o menos de 30.000 kilogramos. Hicimos el cálculo entre el peso máximo de un contenedor de 30.000 dividido en los pesos de un solo monitor de 4 kilogramos y podemos encontrar que se pueden importar básicamente 7.500 monitores en un contenedor de 40 pies. Para hablar ya acerca de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la carga, encontramos que la sede de ASUS está en la ciudad de Taipei, a 30 minutos del puerto de Taipei, por lo tanto escogimos esta como sede. Hablando un poco acerca del embalaje, nosotros recomendamos, además del uso de cajas, usar también burbujas para evitar los daños en el transporte de vía marítima, ya que pues son elementos de tecnología y pues son demasiado sensibles. Al hacer los cálculos de manera unitaria por cada monitor, con el embalaje nos saldría más o menos en $150 cada uno. Teniendo en cuenta esto, este sería el valor total de la carga. Después de ello, para poder encontrar el peso neto y el peso bruto, agregamos un 5% del peso del computador a lo que sería el embalaje. Por lo tanto, le agregamos ese 0.5% y encontramos que con embalaje más o menos los computadores individualmente estarían pesando 4.2 kilogramos. Por lo tanto, en este caso, el peso neto total de la carga sin el embalaje sería más o menos de 30 toneladas. Mientras tanto, el peso bruto tendría un peso de 31.5 toneladas, que ya sería con el embalaje. Ahora bien, nos vamos a enfocar un poco más en el tema de los presupuestos y los gastos. Haciendo los presupuestos en cuanto al transporte marítimo, encontramos que nos gastaríamos un total de $2.512.98. Y por otro lado, en cuanto a los costos de documentación y manejo, tendríamos un total de $1.014. Esto incluyendo los costos de documentación en origen y en destino. Por otro lado, también tenemos que hacer la estimación de gastos en cuanto a los costos de distribución física, que serían los costos terrestres. En este caso, desde la sede de ASUS hasta el puerto de Taipei, encontramos que más o menos, si hacemos una estimación, serían $28 por cada uno de los camiones. Por otro lado, la distribución física desde el puerto de Buenaventura hasta Bogotá tendría un costo de $1.028. Haciendo los cálculos más o menos de cuánto es el peso de los computadores, serían los 7.500, las 30 toneladas, más o menos nos gastaríamos entre 7 y 6 camiones para el transporte terrestre. Ahora vamos a hablar acerca de los cronogramas de tiempo. En cuanto al transporte de la sede de ASUS hasta el puerto de Taipei, podría más o menos tardar entre 30 minutos. Cargar el barco en el puerto de Taipei más o menos puede oscilar entre 4 o 6 horas. Después de ello, pues el transporte marítimo desde Taipei hasta el puerto de Buenaventura más o menos tarda entre 25 días. Descargar todo lo que llegue pues al puerto de Buenaventura más o menos dura entre 4 o 6 horas. Y por último, el transporte terrestre desde el puerto de Buenaventura hasta la bodega en Bogotá más o menos es de 11 horas. Por lo tanto, podríamos decir que la estimación de tiempo está entre 25 días, 19 horas y 30 minutos. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Molina. El día de hoy pues venimos a explicar la gestión operativa. Para eso empezaremos por cuál debería ser la documentación necesaria para un proceso de importación. Se establecen primero la factura comercial, la descripción de monitores, 2 la lista de empaques, 3 el documento de transporte, 4 declaración de importación, 5 certificados de origen, 6 certificados de calidad y seguridad. Aquí se comprende cualquier certificado de seguridad, calidad o cumplimiento normativo necesario para los monitores. En esto se puede incluir certificados de seguridad electrónica, cumplimiento con estándares internacionales. Por otro lado, ¿cómo se manejan los aranceles de computadores en Colombia? Para computadores, el de escritorio el arancel es del 0.0%. Igualmente el IVA, que por otra parte también es del 0% debido al cumplimiento del artículo 175 de la ley de 1819 de 2016, que modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario con el propósito de señalar los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas. Ahora, explicaremos pues la operación logística requerida, estableceremos los detalles sobre el almacenamiento, los movimientos de carga y la elección del modo de transporte internacional. Primeramente,
El almacenamiento. Antes del embarque, desde Taiwán, los monitores se almacenan en instalaciones de ASUS. Se hace la elección del modo de transporte internacional. Como lo enuncia FAENA en el 2022, el FCL, Full Container Load, se selecciona cuando la carga es suficiente para llenar el contenedor completo. Además de ello, permite tener a los monitores de computadores en una sola carga de 40 pies para maximizar la eficiencia del transporte marítimo. Después se realiza la elección del Incoterm, para este caso FOB, que sería Free On Board, y aquí establecemos que la empresa vendedora asume todos los costes y los riesgos hasta que la mercancía está a borde del buque en el puerto de embarque. Las operaciones sobre las cuales no tiene control, es decir, que el comprador no va a evitar estos costos, riesgos previos al inicio del transporte marítimo. Además, se utiliza una tecnología rigurosa de seguimiento para monitorear la ubicación y el estado de la carga durante todo el transporte. Bueno, analizando el Incoterm seleccionado, FOB implica que ASUS como vendedor asume responsabilidades hasta que la carga se encuentra a bordo del barco en el puerto de Taipei. Las responsabilidades del vendedor son que la empresa ASUS de Taiwán hace la preparación de la carga en las instalaciones de ASUS, hace el embalaje de los monitores, hace la contratación del transporte terrestre local hasta el puerto de Taipei. También establece que ASUS es el responsable de la entrega de la carga en el puerto de Taipei y hace la coordinación con la transportista y la terminal portuaria para asegurar que la carga llegue al barco. Igualmente, ASUS asume los costos asociados con la carga hasta que esté a bordo del barco. También incluye el flete interno hasta el puerto y los gastos portuarios para la carga a bordo. ASUS también se encarga de la preparación de la documentación necesaria para el despacho aduanero en Taiwán, y una vez que la carga está a bordo del barco, los riesgos y responsabilidades se transfieren al comprador. Se hace la descarga en el puerto de Buenaventura. El comprador debe encargarse de la mercancía y los costos de transporte terrestre hasta Bogotá. La carga en el barco se embarca en el viaje hacia Colombia y debe haber una coordinación con la naviera para garantizar la correcta manipulación y seguridad de la carga durante el transporte marítimo. El barco llega al puerto de Buenaventura, se hace una coordinación con las autoridades portuarias de Colombia para el proceso de desembarque. La descarga de los monitores en el puerto de Buenaventura con la asistencia de la terminal portuaria y equipos especializados. Se hace una contratación de servicios de transporte terrestre local para llevar los monitores desde el puerto hasta el destino final en Bogotá. El almacenamiento temporal de los monitores en Bogotá antes de su distribución final. Un punto a destacar es la importancia de la logística internacional para el éxito de las operaciones de comercio internacional. Como lo menciona el texto, es la relevancia del mercado colombiano y la posición de Taiwán como potencia tecnológica. Esto juega un papel crucial para dar conclusiones y a la misma vez recomendaciones en cuanto a esto. Se puede identificar un monitoreo detallado de las regulaciones aduaneras. Esto quiere decir identificar aranceles, requisitos documentales y a la misma vez obstáculos legales en Taiwán y Colombia, permitiendo así que las empresas anticipen y aborden eficientemente los desafíos logísticos asociados con las importaciones, a la misma vez asegurando una conformidad normativa. Segundo ítem es la negociación de descuentos por volumen. Esto es basar la negociación de descuentos en la importación de 7.500 monitores desde Taiwán, permitiendo así a la empresa optimizar costos de adquisición, mejorando así la rentabilidad y competitividad en el proceso de las importaciones. En el análisis como tercer ítem, es el análisis de las preferencias del comprador. Esto quiere decir ajustar volúmenes según las preferencias del mercado colombiano, así maximizando la aceptación del producto y su éxito local. Por último ítem es el retorno de la inversión en el transporte. Aquí es evaluar con eficiencia y seguridad de los modos de transporte junto con los costos y así ofreciendo una información o una perspectiva más informada para las decisiones financieras.